Pero vamos a dar inicio a esta mesa que se titula Enfermedades Cardiovasculares. Es muy grato contar con la presencia de la doctora Ana Gabriela Borrallo Sánchez, de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Que también al doctor Antonio González Chávez, de nuestro querido Hospital General de México. Muchas gracias, doctor Antonio. Gracias, Santiago. Está con nosotros el doctor Arturo Serrano Santoyo, del CITESE. En breve se incorporará el doctor Antonio Jordán, del Instituto Nacional de Cardiología. Así que vamos a empezar con la primera ronda de preguntas, si les parece, en el mismo orden que presentamos. Si pueden, por favor, vertir sus opiniones. No tenemos una gran restricción de tiempo. Creo que ustedes todo lo que quieran platicar es bienvenido y nos dará muchas luces para el documento final. Así que en el tema de prevención, en la realidad mexicana, ¿qué elementos contendría una intervención efectiva que utiliza primordialmente la telesalud para favorecer los hábitos saludables y disminuir las conductas de riesgo? Si por favor, doctora, podemos comenzar con usted. Bueno, empezamos con un tema, creo que el más importante de la prevención. Creo que aquí es muy necesaria la educación hacia los pacientes, lo que nosotros como instituciones podamos transmitir hacia la población derechohabiente en cuanto al riesgo que tienen de padecer una enfermedad cardiovascular, que es en común, pues es la obesidad y sobrepeso, que es el detonante, digamos, de enfermedades crónicas, hablando de cardiovasculares, cerebrovasculares, algunos cáncer y también algunas enfermedades osteomusculares. Obviamente, detrás de la obesidad y sobrepeso, pues hay un mal estilo de vida, mala alimentación, no hay el hábito del ejercicio, no hay el hábito de una buena nutrición y tampoco existe como el background en nuestra población de cuidarse, ¿no? Entonces creo que este es como el inicio y yo me iría un poquito antes de la infancia, desde el embarazo, el cuidar el peso durante el embarazo, el transmitir al niño una adecuada orientación hacia el ejercicio, la alimentación, la prevención o cuidado de su cuerpo y algo muy importante, la gestión de emociones, porque muchos niños están comiendo demasiado o los mismos adultos porque no hay una gestión adecuada de las emociones. Y en el tema de nuevas tecnologías, pues sí, todo lo que tenemos hoy nos facilita la información y nos facilita la comunicación. Muchas gracias, doctora. Doctor Antonio González. Bueno, yo quisiera simplemente nada más plantear dos cosas. Una, que desafortunadamente lo que tenemos no ha funcionado. Tal como lo dice la doctora Gabriela, ante tantos problemas, no hemos podido detener la obesidad y no hemos podido detener la diabetes tipo 2. Y de ahí otras complicaciones, como las enfermedades cardiovasculares. Entonces, creo que existe ya un aparato de comunicación social que emplea diferentes formas de telemedicina, pero que no están centradas en el sistema de salud, sino lo manda gobierno federal, por ejemplo, que no establece una comunicación con las instituciones, con primero, segundo y tercer nivel, con los grupos médicos para hacer una uniformidad de cómo hacer la comunicación de hábitos saludables. No existe el aspecto de educación y un solo modelo que podamos difundir a través de comunicación social que verdaderamente tenga impacto. Creo que eso es lo que nos falta. Esa es una. Esto es de nuestra parte, del sistema de salud. Pero ¿qué del otro lado? Que es el paciente, que son las personas y la sociedad. Efectivamente, no hacen caso de esta comunicación social. Entonces, el aspecto de promoción es el que es el empoderar a las personas a que
se den cuenta de cómo dominar su entorno para evitar esas enfermedades. Ese es el punto esencial que tendría que ser de la telemedicina. ¿Qué herramientas son las que tendremos que hacer para que verdaderamente esta comunicación que ya existe, pero que está difusa, fragmentada, no uniforme, como ya lo acabo de expresar, verdaderamente tenga el impacto de empoderamiento del paciente hacia tener hábitos saludables? Y aquí, pues, vendría siendo el que se requeriría, por ejemplo, una plataforma, diferentes aspectos de multimedia, pero que tenga un aspecto de asesoría de salud, de comunicación, de psicología, para verdaderamente poder tener una integración, que el mensaje verdaderamente sea asertivo y que lo perciban los pacientes, las personas, porque ya no quiero hablar de pacientes, quiero hablar de las personas. Todos somos de riesgo y tenemos que darnos cuenta de estos riesgos. Arturo Serrano, ¿cuál es tu visión acerca de este tema de la prevención y cómo reforzarlo e impulsarlo más? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es importante el poder enfocar los aspectos de la telesalud, pero en general la salud digital, en los aspectos no solamente cardiovasculares, sino de otra naturaleza, y por supuesto la prevención es importante. Hay herramientas de prevención que pueden ser aplicadas, pero para poder aplicar tecnología o telesalud, hemos observado 5 factores que voy a decir muy rápidamente, que son claves para cualquier intervención digital en aspectos de telesalud. Y ellos son los siguientes. Primero, estos 5 factores están interrelacionados, no son independientes. Uno es adopción tecnológica, el otro es estandarización, regulación digital, la construcción de capacidades y al final conectividad e infraestructura. A veces la ponen como, pero en nuestra experiencia es importante, pero no es lo más importante para el éxito de intervenciones en telesalud. Esa es mi primera intervención, Santiago. Arturo, doctor, el tema del diagnóstico del tratamiento, ya se comentó durante los mañana la cantidad de biosensores que están en el mercado, a veces no muy bien regulados también en México, no sabemos si funcionan o no, tienen problemas como para el registro de dispositivos médicos o para conectarse a ciertas plataformas. En la parte de diagnóstico y de tratamiento, ¿cómo podemos utilizar la infraestructura médica existente y de comunicación para facilitar estos dos pilares, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares? Yo creo, o lo que hemos nosotros puesto en marcha en un tema muy específico que es el código infarto, identificamos nuevas tecnologías que van de la mano en la capacitación de los médicos que están en primera línea en los servicios de urgencias a través de un curso en línea y con casos, digamos, problematizados en donde el médico tiene que tomar decisiones con árboles de decisiones y se puede identificar el acierto y el error. Ahí ya llevamos más de 20,000 médicos que han ingresado a esta plataforma. Segundo, se hicieron redes de atención que se comunican por tecnologías, por TICs, que es desde un WhatsApp en una red específica con expertos que funciona 24/7 y también un centro regulador que tenemos 2 aquí en la Ciudad de México, es con un 0800 donde se presentan los casos y en una plataforma se pueden enviar incluso los electros, los formatos oficiales y se puede determinar en ese mismo momento, en minutos, en cuestión de minutos, la aceptación y la orientación del caso. Entonces ahí se establece el diagnóstico de manera oportuna. El mismo electro, esta plataforma está diseñada para que el mismo electro
migre la imagen hacia la plataforma, esté donde esté el paciente, y que esto es a través de intranet, y que podamos incluso ver la misma imagen, la radiografía, y que podamos optimizar, digamos, los tiempos, que en el caso de infarto es así, y que también podamos nosotros en ese mismo momento identificar lo que tenemos en cuanto a camas de urgencias, camas de terapia intensiva, disponibilidad de sala de hemodinamia, etcétera. Entonces, eso lo hemos vivido, ya llevamos más de 30,000 casos y digamos que se han salvado más de 4,000 personas. Muchas gracias, doctora. Doctor Antonio González, también la misma pregunta, pero yo quisiera agregar, ¿cómo podemos aprovechar la telesalud para incrementar la adherencia al tratamiento de los pacientes cardiovasculares? Ya la doctora nos habló del diagnóstico, seguramente hay otras aplicaciones y ya lo comentaremos después, pero en la parte de tratamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es su opinión, doctor González? Es una situación verdaderamente seria en respecto a la adherencia terapéutica. Es más, podemos decir que es la causa del no control del proceso crónico, o sea, diabetes, enfermedad y aún de la enfermedad cardiovascular. De tal manera que sí, el aspecto de adherencia terapéutica tendrá que ser una parte esencial de esta telemedicina. Bueno, ahora la situación es cómo, porque aquí viene un binomio necesario y tenemos que pensar no solo médico-paciente, sino que debemos pensar de un equipo. Es decir, yo considero que el profesional de la salud, que es enfermería, nutrición, tienen que intervenir, porque esto amplía cómo vamos a favorecer la adherencia terapéutica. Y si esta se hace además a distancia, con el mismo sistema que está diciendo Gaby para atender una urgencia crítica, exactamente esa manera de comunicación es la que tenemos que tener directo con el paciente. Y aquí es donde viene dos cosas. Ahora, ¿dónde está el paciente? Tendrá que acudir al hospital para hacer salas virtuales y entonces dar pláticas grabadas para que podamos que se adhiera, o podemos mandar mensajes hacia el paciente para este punto de cuidado, por ejemplo, entre ellos el que no acude a consulta y no sabemos el motivo por el cual no está acudiendo, y eso entorpece la adherencia terapéutica. ¿Qué dispositivos tienen los pacientes para que reciban estos mensajes? O una comunicación directa de enfermería. Nosotros ahorita estamos, como todo, intentando y hablamos a los pacientes por teléfono porque no van, porque ahorita regresamos otra vez a COVID, pero previamente hablábamos comunicándonos al momento de leer los expedientes y los citados, y nos comunicábamos por teléfono con ellos para saber si continuaban igual, les dábamos instrucciones, les dábamos esto, y eso funciona. Pero una llamada telefónica, pues no va a poder ser masiva, sino sea aquel que tenga teléfono celular y el que no lo tiene, el que no tiene teléfono fijo. Es decir, aquí es una cosa que, es decir, ¿qué herramientas tiene el paciente para que pueda comunicarse con nosotros, con sector salud, o nosotros con ellos? Creo que para favorecer la adherencia terapéutica, eso creo que va a ser el principal problema que vamos a tener. ¿Hay educación en el aspecto de adherencia terapéutica? No. Nos falta capacitarnos en el sector salud, porque el médico lo entiende de una manera, enfermería lo entiende de otra manera, psicología entiende y son las estrategias diferentes. Entonces tenemos que capacitarnos, educación en el sector salud, para hablar nuevamente, vuelvo a decirlo, de manera, un lenguaje uniforme. Si no lo hablamos de manera uniforme, no vamos a lograr nada, a pesar de toda la tecnología que estemos empleando. Quiero terminar, por ejemplo, diciendo que a un paciente que no se percibe que tiene obesidad porque considera que la obesidad no es una enfermedad, pues cualquier mensaje que mandemos no va a servir. Entonces, vuelvo otra vez a la educación. Muchas gracias, doctor. Arturo, el tema entonces, estamos con el diagnóstico, que yo creo que tú nos vas a hablar de cosas novedosas y de proyectos que ustedes
están participando, la parte de adherencia también. Y yo agregaría otra, doctora, porque el código infarto va orientado a los médicos, pero cómo trabajar también para que los pacientes o posibles pacientes a través de la telesalud puedan identificar tempranamente la sintomatología y entonces poder complementar esta cadena del código infarto, que me parece una fantástica aplicación. Adelante, Arturo. Me parece excelente aplicación, y uno de los temas que hemos encontrado es que hay que trabajar en equipo. Nosotros tenemos que trabajar al lado de especialistas para diseñar las interfaces que permiten la adopción tecnológica más adecuada, del lado del paciente y del lado del doctor, del médico. Porque cuando no se entiende la interfase adecuada, puede ser el dispositivo más avanzado, pero tiene que ser esa interfase amigable, es decir, que dé los resultados adecuados, que pueda tener un impacto directo en que sea atractiva la tecnología para el usuario. Entonces, esa pareja es muy, muy importante, y eso se estudia precisamente en los elementos de adopción, que son las cosas que nosotros analizamos antes de desarrollar la tecnología. Tenemos que ver conceptos, todas esas áreas, y entonces entramos en equipo. El doctor nos indica los elementos claves que tienen que ser tomados en cuenta por la interfase, y después desarrollamos la interfase, de tal forma que sea enfocado hacia el paciente esa cuestión de problema a resolver. Y entonces viene la tecnología, y afortunadamente ya tenemos muchas tecnologías solucionadas a esos entornos, pero hay que hacer primero un análisis de adopción tecnológica. Y después viene lo que dice el doctor González, la cuestión de construcción de capacidad. Es decir, capacitación, o lo que es en inglés, skilling médico, es fundamental. Para tu digital hay que hacer un skilling, es decir, aumentar skilling. Actualizar los conocimientos, como se vuelve un factor que la obsolescencia es inmediata. En conjunto, el uso de la medicina para lograr resultados adecuados. Muchas gracias, Arturo. Le doy la bienvenida al doctor Antonio Jordán, que ya desde hace algunos minutos estaba y no podía entrar a la sala. Muchas gracias. El doctor Antonio Jordán Ríos es ecocardiografista, gran cardiólogo adscrito a nuestro querido Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Toño, estábamos comentando sobre qué hay que reforzar en la parte, por ejemplo, de prevención, por un lado, y cómo podemos usar mejor la telesalud o aprovechar las capacidades instaladas, y también la parte de diagnóstico de todos los biosensores que tú conoces muy bien. Y algo que estábamos tocando recientemente era la adherencia al tratamiento. ¿Cómo favorecer, mantener o incrementar la adherencia al tratamiento? Obviamente es de todas las enfermedades crónicas o todas las enfermedades, pero el tema de hoy pues son las cardiovasculares. Entonces, si nos puedes dar tus comentarios, por favor. Mario, muchas gracias, Santiago, por la invitación, y un honor compartir este webinar con eminentes personajes como la doctora Borrallo, a quien admiro y conozco ya desde hace algunos años, así como al doctor González y al doctor Serrano. Pues mira, Santiago, creo que la forma de optimizar la telesalud radica en la prevención. Los que trabajamos en hospitales de tercer nivel nos encargamos y nos damos a la tarea de reparar el daño. Una vez que la bomba explotó, una vez que el organismo se dañó, nos dedicamos a eso, a reparar el daño cuando ya es demasiado tarde. De tal manera que en México nunca hemos podido instaurar un programa efectivo de prevención que pueda controlar de manera satisfactoria todos los factores de riesgo cardiovasculares. Yo siempre he dicho y he considerado que las vidas humanas se salvan en el consultorio, en la prevención. Entonces, la forma en la que podemos aterrizar esto desde mi punto de vista es reforzar el primer nivel, reforzar a los médicos familiares y crear instrumentos y aplicaciones tecnológicas que puedan permitir que el paciente se mida sus constantes vitales
y que podamos controlar cifras, por ejemplo, de presión arterial. Te voy a poner un ejemplo. En México se estima que más o menos el 76% de los mexicanos que viven en un área urbana tienen acceso a un teléfono inteligente, 76%. Esa misma cantidad, curiosamente, es el porcentaje de mexicanos con obesidad. Todos estos datos están sacados de Ensanud 2016, la encuesta de Medio Camino. Entonces, más o menos la proporción de mexicanos obesos, que son aquellos que tienen un mayor riesgo cardiovascular y que son aquellos en quienes más prevención tenemos que hacer, son los mismos que tienen un teléfono inteligente, o es la misma de individuos con un teléfono inteligente. Por lo tanto, ya hoy en día no es tan descabellado creer que crear y diseñar aplicaciones mediante las cuales el paciente introduzca sus constantes vitales, por ejemplo, baumanómetros inteligentes o baumanómetros electrónicos normales, y que el paciente pueda digitalizar en su celular la presión arterial, eso al médico a través de una aplicación le puede diseñar y orientar sobre cómo están las constantes del paciente, ¿no? La gran mayoría de los pacientes no logran un control óptimo de la presión arterial en la primera consulta y requerimos pedirles la bitácora de la presión arterial y darnos cuenta cómo va este seguimiento. Pero esto no puede ser diario y sí se logra así con un instrumento tecnológico como serían los celulares sin requerimiento de una gran infraestructura tecnológica. Por lo tanto, cómo acercar la telesalud y cómo implementarlo, creo yo que son dos respuestas. Uno, optimizar el primer nivel a los médicos familiares, que son quienes verdaderamente salvan vidas. Repito, los médicos de tercer nivel nos encargamos ya de reparar el daño una vez que ya es demasiado tarde. Y número dos, debemos incentivar alianzas público-privadas que permitan desarrollar aplicaciones, gestiones telefónicas, gestiones tecnológicas mediante el cual el paciente en una interfaz pueda introducir sus valores de presión, de glucosa, de colesterol, y el médico pueda ver, no hasta dentro de 3 meses que lo vuelva a ver en la consulta, pueda verlo diario, pueda ver diario la cifra de presión. Y cuando esa cifra se salga de los valores meta, el instrumento, la aplicación le avisa al médico y le va a decir, cuidado, tu paciente fulano de tal se está saliendo de los parámetros de rango. Es momento de checar si está haciendo ejercicio, optimizar la dieta, ajustar el tratamiento médico, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Yo quiero aquí poner un tema que, bueno, para nosotros aquí en Fonsalud ha sido un dolor de cabeza y que ya lo comentó Arturo. Es el tema de que los médicos somos la profesión que somos el menor porcentaje de adopción temprana de tecnologías. Seguramente ustedes recuerdan la doctora Borrayo, el doctor González, cuando se pasó, me acuerdo en la década de los 80, que yo estaba estudiando medicina, y que se pasó de las radiografías a los ultrasonidos en sus diferentes versiones, después de la tomografía, etcétera, toda la imagenología. Yo recuerdo que había médicos en hospitales del IMSS y del ISSSTE que no querían actualizarse, que ellos estaban como se hace 20 años y que se negaban inclusive hasta tomar cursos de actualización. Yo aquí quiero poner en esta mesa la pregunta, ¿cómo podemos actuar e influir nosotros para que nuestros colegas médicos, no cardiólogos, sino todos, sobre todo yo diría los mayores de 50 años, entre los que me incluyo yo, pues podamos ser adoptadores de las nuevas tecnologías y tengamos esta capacidad de actualizarnos en cómo aprovechar las nuevas tecnologías, claro, desde el punto de vista pues, de los principios éticos, de seguridad y privacidad de la información, o sea, con todos los lineamientos de las buenas prácticas. Si quiere, doctora Borrayo, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo retomo el tema de los teléfonos inteligentes, donde se puede monitorear prácticamente todas las constantes, desde la presión arterial, el pulso, ahora la saturación de oxígeno, donde se puede identificar el mismo paciente como un potencial riesgo para algo. En este sentido, creo que la pandemia pues nos obligó, lo digo así, nos obligó a tener al día las tecnologías. Hoy todos los congresos, las comunicaciones son virtuales y creo que el que no lo hizo fue un porcentaje muy bajito, muy pequeño. Retomando el tema del paciente,
nosotros en el IMSS, a través de la aplicación IMSS Digital, tenemos el Chécate, donde es un cuestionario muy sencillito, donde solo al responder las preguntas el paciente puede identificar si es de alto riesgo o no, y si es de alto riesgo, ahí mismo puede sacar su cita. Entonces, eso es por parte del paciente. Otra herramienta son las calculadoras de riesgo, que los mismos médicos la tienen a la disposición en un celular o bien en la misma intranet donde está el expediente electrónico. Y finalmente, ahí en el IMSS Digital nosotros tenemos la aplicación de código infarto, donde se geolocaliza la persona como si estuviéramos en un Google. Se geolocalizan las unidades que ya tienen las 3 herramientas para código infarto, que es personal capacitado, stock de medicamentos, un carro rojo y un electro funcionando. Y esas unidades están enlazadas en redes de atención. Entonces, esta aplicación es gratuita, se puede bajar, sirve para muchas cosas, incluyendo ahorita la pandemia. Hay una aplicación para el riesgo de adquirir COVID. Entonces, en fin, son herramientas que están en un celular y que pueden identificar el riesgo, la enfermedad y dónde acudir. Muchas gracias, doctora. Doctor González, ¿cómo hacer que nuestros colegas le entren, no nada más con la pandemia, sino ya de aquí en adelante? Sí, está difícil el aspecto de ese modelo en espejo que no quieren cambiar, lo que aprendieron de un profesor todavía de mayor años, no quieren cambiar su prescripción. Va desde solamente el uso de la prescripción médica. La inercia clínica surge de eso. Y segundo, para favorecer un compromiso hacia atender mejor a los pacientes, que implicaría mayor tiempo hacia la comunicación con ellos a través de distintas herramientas, eso sería un parteaguas que lograríamos en nuestra comunidad médica. Pero creo que hay disposición, pero para ello se requiere que formen parte del equipo. Y lo voy a decir así plenamente, el médico primer nivel está separado. Está separado. Lo dejamos solo y él resuelve como puede resolver. Y acaban de mencionar ahorita que la prevención, y yo me voy todavía más a la promoción, la educación propia del paciente y de la sociedad, es lo más importante. Porque si bien veo que hay cómo se llega a atender en un tercer nivel, hilados el primero, segundo y tercer nivel dentro de un sistema, igual, por ejemplo, el instituto, sé que echaron a andar esta parte importante, sí, pero pues yo me voy ahora al punto de lo que usted habla del médico general. Me voy a un consultorio de un centro de salud. ¿Qué herramientas y equipo tiene? Uno, él cómo se va a comunicar con el paciente. Luego, el médico cómo se comunica con los centros de referencia. Creo que ahí es donde entra el asunto y por lo tanto, allí es donde viene su motivación de capacitarse. Porque si él no va a tener lo que se necesita tener, pues por más que trabajemos, pues él no se va a incorporar, porque no es tomado en cuenta o lo dejan con el abatelenguas en lugar de ponerle el aspecto de una conexión efectiva con una respuesta efectiva al segundo o tercer nivel. Y además, ¿cómo va a hacerse la comunicación con el paciente? Porque si el paciente no va a ver una manera fácil, pues él, por más que quiera, pues simplemente no lo va a aplicar. Entonces, creo que la conexión es lo que va a hacer que se motiven y que él forme parte del equipo y que tenga verdaderamente el apoyo de los otros niveles. Yo estoy seguro que en el IMSS lo tienen, pero si hablamos de la población abierta, que es también una parte muy importante, pues es a donde acude. ¿Cómo le hacen los centros de salud para poder tener esta comunicación en lo que estoy ahorita mencionando? Y ahora, ¿a dónde referimos? Un segundo nivel, ¿qué herramientas tiene? ¿Qué equipo tiene? Y obviamente el tercer nivel, ¿qué equipo tiene? Hicieron hace rato una pregunta. ¿Cómo es que el paciente se va a dar cuenta que tiene un riesgo y un riesgo grave?
como que esté padeciendo un infarto agudo al miocardio. ¿Cómo lo va a saber él? ¿Cómo va a saber cuándo comunicarse? Para ello requerimos nuevamente el aspecto de educación que debe empezar a fluir hacia él. Yo le hablaría de los decálogos de salud, que el médico, el sector salud, le tiene que informar al paciente de qué tiene los datos de alarma para considerar el que él llame para ubicar su caso y de ahí empezar la conexión. Si no le damos herramientas también al paciente para que él empiece a usar esta forma de telemedicina, pues no vamos a tener un objetivo. Y de ahí se deriva esa adherencia terapéutica. Muchas gracias. Ahora podemos dar acceso a Arturo Serrano. No sé si alguien de ustedes está escuchando otra la producción. Agradecerle cuando la persona que está hablando encienda el micrófono y los que no estamos lo apaguemos a ver si podemos continuar un poco. El tema que ya tocó Antonio Jordán y que también Serrano y el doctor González es referencia y contrarreferencia de pacientes. Porque usted lo comentaba que él y con el nivel, hay una comunicación, como también el nivel de la telesalud. Y ahora con COVID, pues medimos marcadores inflamatorios, no medimos ¿Fue una pregunta abierta? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. A ver, aquí hay un punto muy importante que dijo Gaby. Ella maneja expediente electrónico. Eso es esencial para poder tener la acumulación o la base de datos que permita precisamente interconectar cualquier nivel de atención médica. Porque si eso no se cuenta, no va a funcionar ningún tipo de telemedicina. Es decir, no solo es que se disponga lo que describí antes, sino que ahora vamos al manejo de la información. Si yo lo vi en un centro de salud, lo vio a un segundo nivel, y ahora finalmente ya requiero el apoyo del Instituto Nacional de Cardiología, no voy a empezar de cero. Es decir, la otra parte importante es necesario contar con un expediente electrónico. Creo que el programa, cualquiera que sea, tanto en el instituto como en el Seguro Social, uno de los puntos esenciales es el expediente electrónico. Y eso hace que la referencia sea efectiva. Si no lo hay, no va a ser efectiva por más tecnología de otra forma de telemedicina que usemos. Entonces, ya se empieza a complementar. Entonces, ¿cómo puede ser la conexión? ¿Cómo vamos a manejar la base de datos? ¿Cómo vamos a hacer la conexión con el paciente? ¿Cómo va a ser la conexión entre los médicos y otros profesionales de la salud que tenemos que intervenir? Porque yo estoy viendo que quizá en un centro de salud quien esté manejando las cosas sea una enfermera. Yo creo que a todos les encantó la plática. Sea una enfermera. Completamente satisfechos porque no hay preguntas. Creo que esa va a ser la mejor fórmula. Tiene que incorporarse ese equipo multidisciplinario básico con 4 elementos y tiene que ser puesto en todos los niveles y ser visto por todas estas personas en cualquier nivel a un paciente en el seguimiento de telemedicina, por el médico, por la nutrióloga, por el psicólogo, ¿sí? Mínimamente, y la enfermera, porque la enfermera puede estar también ayudándonos a favorecer la comunicación con ellos. Entonces, el hilaje viene esto. Ahora, ¿qué herramientas son las que vamos a usar? ¿Cuáles van a ser los medios de comunicación? Que ahí sí habría que armar cuál sería la mejor forma. Y esto creo que va a depender de lo que cuente el paciente. ¿Qué tiene el paciente para que nosotros dimensionamos qué es lo que requerimos nosotros como sistema salud para poder comunicarnos con el paciente? Porque finalmente, al cabo, es el paciente el más importante con el que él puede ir y nosotros con él comunicarnos. Voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Yo me tocó estar en Inglaterra, estaba yo con mi hija, de repente su esposo se puso
mal con un proceso alérgico, bastó una llamada a un número como aquí el 911, pongo la tesitura del 911 como Gaby tiene su manera, le contestaron de manera inmediata y a los 10 minutos ya estaba una ambulancia afuera. Valoraron, le preguntaron qué tenía, estaba teniendo un edema angioneurótico y llegaron rapidísimo. Y de allí lo refirieron e inmediatamente ya tenían a dónde referirlo. Es decir, estos son los puntos. ¿Cómo es que vamos a hacer en situación crítica de un infarto? Creo que está funcionando, pero ahora una enfermedad crónica normal, que vemos su adherencia, que vemos su seguimiento, vemos sus metas de control, que no estamos teniendo metas de control, ¿cómo vamos a proceder a que esto se dé? A edades tempranas. Jordán, referencia contra referencia de pacientes. Externos, y que a veces nosotros no nos pensamos en la enfermedad, pero ver... Sí, ¿Podrías repetir la pregunta? Referencia y contrarreferencia de pacientes. Sí. Pues el sistema de referencia y contrarreferencia tradicionalmente ha estado fragmentado, ¿no? Porque el propio sistema de salud está fragmentado en muchos rubros, salud federal, IMSS, ISSSTE, etcétera. Una estrategia para mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia es trabajar en la unificación de un solo sistema de salud, lo cual se ha intentado desde hace años y no ha resultado por otra razón. Y mientras eso no suceda, creo yo que la forma de hacerlo es mejorando cada quien sus propios sistemas. Vuelvo a tomar el hilo del doctor González, Antonio González, referente a cómo, a los cómo, ¿no? Y si nos esperamos a que el gobierno sale y cada quien provea, va a ser muy tardado y para el 2050 y lo seguiremos sin poder implementar en México. Creo que la respuesta a esto es que cada quien use sus herramientas, es decir, los médicos sus celulares, los pacientes sus celulares. Cuando en un país en donde más del 75% de la población tiene un teléfono inteligente, usemos esas herramientas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy concreto en donde yo como Secretaría de Salud Federal debemos de reconocer el liderazgo que lleva el IMSS. El IMSS ha podido implementar muy bien los sistemas de telemedicina y nosotros en Secretaría de Salud Federal, tal vez por el perfil de pacientes que atendemos, se vuelve más complicado. Sin embargo, ahora que tocaban el tema de las enfermedades crónicas, en insuficiencia cardíaca, en el Instituto de Cardiología ya tenemos una aplicación para que los pacientes se registren. Es decir, hemos sorteado los problemas legales y técnicos para que esto se lleve a cabo con la población más desfavorecida socialmente hablando, ¿no? Tenemos ya un servidor que aloja los expedientes, tenemos una aplicación para nuestros pacientes, tenemos comunicación con las enfermeras y nuestros hospitales de primer nivel, que son los centros de salud, pues no nos detenemos en el sentido de quién los va a proveer a ellos para que se comuniquen con nosotros. Les pedimos a esos médicos que ellos usen sus celulares y con los celulares de ellos se comuniquen con nosotros. Entonces, atendiendo a esa última parte de cómo favorecer la referencia y contrarreferencia, creo que en el IMSS y en el ISSSTE funciona bien, pero en Secretaría de Salud verdaderamente es un caos. Y creo que la única forma de hacerlo es empoderar a los elementos del sistema, que somos nosotros, a los médicos, muchas veces reacios a esto, y a los pacientes. Bueno, yo creo que sí existe una brecha entre el médico familiar y la conexión con los hospitales, sea de segundo o de tercer nivel. Creo que las herramientas tecnológicas sí hay un punto ahí muy importante, desde tener un buen internet, ¿no? Tener un expediente universal donde pueda el médico identificar la radiografía de hace un año, el electrocardiograma de hace un año, la tomografía, los estudios de laboratorio y también que esté conectado con la farmacia. Nosotros sí lo tenemos en algunos centros y podemos identificar qué medicamentos hay hoy en la farmacia y qué medicamento yo puedo tener como opción para hacer un cambio o inicio de tratamiento en los pacientes. Entonces, definitivamente el expediente electrónico es fundamental y que esté así de esa forma. Algo que nosotros desarrollamos en cardiología ya hace 10 años se llama Intracar. Es un sistema de gestión hospitalaria
en donde se puede identificar en dónde está el paciente, se puede, nada más en una sola ocasión se pone el nombre correcto y de ahí pueden solicitar los estudios que requiera. Por ejemplo, un estudio de laboratorio inmediatamente aparece en el laboratorio del paciente de la cama 230, por ejemplo. También puedo ver las imágenes, incluyendo el cateterismo, puedo ver la radiografía, puedo ver los resultados del laboratorio y hay mecanismos para, del mismo caso, enviar una interconsulta, por ejemplo. Si eso se replicara en todo el país, en todas las unidades, realmente estaríamos ante un sistema de gestión ya hospitalario, multidisciplinario, a nivel de una institución o de todas, de preferencia. Entonces, creo que esa parte, bueno, a mí me servía mucho cuando estaba en la división de cardiología, porque yo sabía en 2 minutos cómo estaba la ocupación hospitalaria, sabía cuántos pacientes y en qué cama estaban, qué pendientes tenían, incluso qué pacientes tenían riesgo de infección y qué antibióticos estaban tomando. Entonces, este sistema que ha ayudado mucho al hospital, creo que ya no se puede vivir sin él, es donde está alojado justo esta plataforma de los pacientes de código infarto. Entonces, definitivamente la comunicación requiere de muchas herramientas y es lo de hoy. Creo que el celular sí tiene cierta aplicación, pero debe de tener una plataforma, ya hablando de la atención del paciente, sí debemos de tener una plataforma que pueda hacer el intercambio de información en todos los sentidos y entre los niveles de atención. Y si el paciente se suma ahí con un ID, donde a él le dé pues tenga su propia información. Él en algún momento puede requerir la radiografía de hace 2 años, el electro de hace un mes, y que el paciente a través de un ID pueda ingresar a su propio expediente. Creo que eso sería maravilloso. Muchas gracias, doctora. Una pregunta, ¿qué cobertura tienen en este momento con este sistema Intracard? Ese es, únicamente se usa en el hospital de cardiología. Ok. Pero ese se diseñó para los residentes, no tienen que hacer ya ninguna solicitud, solamente aparece el caso y viene la imagen de la radiografía, aparece el formato, llena 2, 3 cosas. Incluso el sistema puede decirle, ¿sabes qué? Le acabo de tomar una radiografía hace 5 minutos. Entonces, el mismo residente ya no vuelve a hacer tantas solicitudes. Lo mismo ocurre para ultrasonido, para tomografía, para cateterismo. Entonces, hoy, por ejemplo, yo podría ver el cateterismo del paciente ID tal que se cateterizó hace un mes. No, fantástico. El doctor Arturo Serrano, que tiene algún problema de audio, nos comenta, en el entorno de la regulación le llamamos armonización de esfuerzos, es decir, interoperabilidad, lograr conectividad bajo diversas plataformas y dispositivos. Me parece que es la clave y sintetiza muy bien todo lo que hemos comentado en estos últimos minutos. Llega el tiempo de las conclusiones, digo, podríamos seguir platicando, hay mucho que trabajar, pero si pudiéramos concretar, por favor, ¿cuál sería el mensaje clave? Empezaremos por el doctor Antonio Jordán. Mensaje clave, digamos, de esta sesión, pensando en que vamos a hacer un ejercicio académico, que esto lo vamos a concentrar en un documento. Si me pueden dar primero el doctor Jordán, intentamos con Arturo Serrano, vamos con el doctor González y cerramos con la doctora Borrallo. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Yo creo que el mensaje clave es aprovechemos la ubicuidad cada vez mayor de teléfonos inteligentes en manos de los usuarios y generemos una plataforma multidispositivos, multiinstitutos, multiinstitucional, que pueda hacer que todos los pacientes tengan acceso y los médicos. Y con ello empezar a empoderar desde el primer nivel para generar un efectivo sistema de prevención. Bueno, sería el expediente electrónico, obviamente forma parte importante de esta innovación. Aunque yo quizá esté de acuerdo en algo de que podemos empezar las instituciones con lo que tenemos y dar al paciente el teléfono inteligente para comunicarnos, pero si va a ser cada institución con su plataforma, pues se habla de un sistema fragmentado, pues vamos a hacer una telemedicina fragmentada.
Entonces, se supone que la innovación tiene que ser nacional y entonces estoy de acuerdo en que entonces tiene que dimensionarse, evaluar lo que tiene una institución y otra, y de lo más valioso de las plataformas es tratar de tomar la tecnología para hacerla nacional. Esto creo que es lo que tiene que hacerse, tratando de usar lo que ya existe, pero también de dimensionarla a todos los niveles. Esto es lo más importante. Y luego decidir qué debe haber en el primer nivel, que sea suficiente para que cualquier plataforma funcione y verdaderamente demos una buena atención al paciente. Esta es una situación importantísima. Entonces, y que efectivamente no solo atienda telemedicina en el primer nivel, el médico, sino que atiendan los 4 profesionales de la salud. Y eso dimensionaría la capacidad de respuesta. Entonces, esto es lo que finalmente empezamos a concretar. Creo que hay algo muy valioso, pero solo lo tienen instituciones, quizá no completo, quizá completo. Creo que lo que se tiene que evaluar viene eso. Ahora, la última propuesta es, sobre todo en el sistema de la Secretaría de Salud, nosotros podemos empezar con un distrito de salud, es decir, para empezar a hacer pilotos, es decir, proponer algo, Hospital General de México con los centros de salud que nos rodean y los hospitales de segundo nivel. Y podemos empezar a funcionar con todo esto que estamos mencionando. Yo le llamaría un distrito de salud. Y eso está a la mano, es cuestión de que haya la intención. Si la intención es tratar de hacer algo, creo que este sería el punto, y de ahí de mencionarlo a nivel nacional. Y para eso requeriríamos, obviamente, que hay en una institución y en otra para que se arme y se trate de ver esa situación entre el primero, segundo y tercer nivel. Y además, hablo de distrito de salud porque tenemos a la población, a los pacientes cercanos, y tratar de ver si efectivamente hay eficacia en lo que están diciendo, en adherencia, en control y en metas. Creo que es lo que tiene que hacerse inicialmente. Muchas gracias, doctor. Doctora Gabriela Borrallo, por favor. Gracias. Bueno, yo cerraría con el programa A Todo Corazón, que es el que yo propuse hace 5 años. Son 7 ejes. El primero es promoción de hábitos saludables desde la infancia y me podría ir hasta del embarazo en cuanto en alimentación, ejercicio, gestión de emociones y conocimiento del cuerpo humano. El segundo eje es identificación y control de factores de riesgo. Aquí es una tarea conjunta paciente-médico, identificar prediabetes, diabetes, hipertensión, dislipidemia o síndrome metabólico, que el doctor Antonio es experto en el tema. Identificar el foco rojo es el tercer eje. Identificar el foco rojo es el paciente que ya es de alto riesgo, que ya está a punto del infarto. En el caso de un evento de infarto o de evento vascular cerebral o alguna situación de urgencia, el diagnóstico y tratamiento oportuno, ahí sería el cuarto y quinto eje. Ejemplo, código infarto, pero igual estamos trabajando en código cerebro. La idea es, a través de la tecnología, identificar con todas estas herramientas el diagnóstico y el tratamiento. Otro aspecto muy importante es el seguimiento en cuanto a evitar complicaciones después de un evento de este tipo, sobre todo en terapia intensiva, donde se puede identificar pues toda la situación del paciente a través de centrales de comunicación de enfermería, precisamente donde se puede identificar una alerta importante en caso de un evento mayor. Y finalmente la rehabilitación, que tiene que empezar desde el primer día después de la atención de un evento catastrófico como código infarto, y darle seguimiento, incluso con tecnología, que el paciente pueda tener una comunicación directa con su grupo de rehabilitadores y que pueda hacer un feedback hasta regresar al trabajo. Muchas gracias, doctora. Voy a permitirme leer la reflexión del doctor Arturo Serrano. Dice, la pandemia nos impulsó hacia una salud digital 2.0 en la que las aplicaciones serán más focalizadas y adaptadas a los pacientes y al médico. El gran reto de la telemedicina será en una primera fase la salud física y ahora también la salud mental. Es decir, poner la tecnología a nuestro favor y como verdadero vehículo de desarrollo y beneficio social. Bueno, pues les quiero dar las gracias. Fue una mesa deliciosa, la verdad, la disfruté mucho. Y bueno, pronto regresaremos con ustedes con este documento para recibir sus comentarios
y retroalimentación. Y bueno, pues les agradezco y que tengan una bonita tarde. Muchas Gracias, gracias. Un gusto. Gaby, nos vemos, Gaby, a ver si nos hablamos el fin de semana, ¿verdad, Gaby? Quedamos, Sí. ¿verdad? Sí, Bueno, gracias, Nos Antonio, vemos. gracias. Adiós, doctor Serrano. Doctor Jordán. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así es.